Hoy vamos a hablar de lo que es la historia, el historiador y sus fuentes. ¿Cuál es la importancia de estudiar historia? ¿Por qué estudiar historia? Bueno, ya lo decían en la antigüedad los antiguos romanos, ¿no? Y los griegos. Ellos la entendían como magistra vitae, es decir, en latín quiere decir maestra de la vida. Y básicamente ellos entendían que era una materia fundamental para los seres humanos. Hoy no ha perdido todo ese sentido, pero básicamente significa que nosotros a través de la historia podemos llegar a comprender el pasado. Y no solo eso, la historia nos brinda no solo la historia de los antiguos hombres, también hoy nos brinda otras historias que antes no se contaban. La historia de las mujeres, la historia de los indios, la historia del mundo afro. Básicamente, la historia nos enseña lo que los seres humanos a través de la educación, a través del lenguaje, van adquiriendo con el paso de los tiempos. Por ahí hay una frase que dice: quien olvida su historia está condenado a repetirla. Esta frase, dicha por Jorge Agustín Nicolás Ruiz, está inscripta en el pabellón número 4, les comentaba, del campo de concentración de Auschwitz. Básicamente la historia nos enseña de los errores que se han ocurrido y la idea es que no volvamos a caer en ellos. Tristemente parece que a veces la historia parece repetirse, en realidad es una transformación de la historia lo que sucede. Parece que nos da esa sensación de como que la historia se repite, pero hay matices de todo tipo. Podemos hacer comparaciones, podemos hacer similitudes y podemos tal vez hallar las causas de los procesos. Pero lo que no podemos hacer es profetizar el futuro de alguna forma certera. La historia nos permite tirar líneas hacia el futuro. El historiador Gerardo Caetano, un historiador uruguayo y politólogo contemporáneo, define la historia de esta forma: es estudiar el pasado para comprender el presente y proyectarse al futuro. Así lo hace también el autor Yuval Noah Harari, creador de la obra Sapiens, Homo Deus y 21 lecciones para el siglo XXI, que es el que estamos estudiando. Aquí tenemos una imagen de los campos de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Hacemos historia y comprobamos la historia, cómo sucedieron los hechos, a través de las llamadas fuentes históricas. Por tanto, es importante ver cómo trabaja ese historiador. Bien. Primero hay que tener presente que en el pasado ocurrió un hecho histórico que queremos estudiar. Por la curiosidad o porque es controvertido, el historiador se enfoca en ese hecho, pero ocurrió en el pasado, no lo podemos transformar. El historiador, como científico social, lo va a estar observando de acuerdo a sus ideas, a su formación, a su ideología, a su curiosidad. Va a tratar de estudiarlo y tratar de encontrar determinadas pruebas o evidencias de que el hecho ocurrió de tal o cual manera. Eso es lo que llamamos fuentes históricas. Esas fuentes históricas, que serían esas pruebas, esas evidencias, pueden ser de muy diverso tipo. Y el historiador va a reunir una cantidad de pruebas, de fuentes, para comprobar que el hecho ocurrió de tal o cual manera. Es decir, en la investigación histórica el historiador formula teorías, llámesele hipótesis, para explicar el hecho, y luego hará trabajo de campo, irá al lugar, reunirá las pruebas, esas fuentes, para comprobar el hecho. Las fuentes se pueden clasificar de muy diversa manera. El historiador trabaja con fuentes originales, es decir, de primera mano, las que son contemporáneas al hecho histórico que ocurrió. Por ejemplo, un periódico de la época, por ejemplo, una espada, un objeto. Pero también hay fuentes secundarias, es decir, no son originales sino que son posteriores a los hechos. Por ejemplo, la carta de un soldado en la Segunda Guerra Mundial, en la batalla de Okinawa, en la cual le escribió a su esposa, resulta ser una fuente primaria, pero esa carta, cuando desaparece, pero el hijo, el descendiente del soldado, tuvo contacto con ella o tuvo contacto con lo que le contaba ese soldado que era el padre,
digamos como que él nos está contando ese hijo, si nos cuenta a nosotros es secundaria, ya es, no lo vivió directamente a los hechos, pero nos cuenta lo que hizo su padre en la batalla de Okinawa. Es de segunda mano, decimos. Otra forma de clasificar las fuentes es en fuentes orales, que sería la transmisión oral, es decir, la palabra escrita oral, como pueden ser las leyendas, pueden ser los cuentos, las canciones, la mitología. Hay muchos pueblos que no llegaron a desarrollar la escritura, pero tienen una rica historia oral que ha sido transmitida de generación en generación. Luego tenemos las fuentes escritas, obviamente el soporte papiro, papel, cualquier soporte escrito. Las fuentes materiales, de las cuales la arqueología nos ayuda mucho, y la antropología a estudiarlas. También tenemos con el desarrollo del cine a fines del siglo XIX las fuentes audiovisuales, ¿no? Con lo que es la imagen y el sonido. Y por supuesto las imágenes estáticas, como puede ser una fotografía, como puede ser un mapa, una lámina. En ese caso hablamos de las fuentes iconográficas. El historiador entonces reúne todas estas fuentes y de esa forma trata de investigarlas. Primero hay que verificar que sean fidedignas, que no sean falsas. En esto se parece mucho al periodismo, digamos, porque él está investigando un hecho y va a verificar que sea cierto, y pueden haber fuentes erróneas, mal datadas o falsificadas incluso, o alteradas de alguna forma. Entonces tiene que, como investigador, ver que esas fuentes sean, en lo posible, lo más certeras posible, que sean confiables, que sean creíbles, ¿no? Que tengan una credibilidad importante. Y una vez reúne estas fuentes, él las interroga, las observa, ve de qué están hechas, a quién va dirigida. Por ejemplo, si encuentra una carta, a quién va dirigida la carta, con qué propósito, cómo está narrada, quién es el que la escribió. Todos estos aspectos, estas interrogantes que uno le hace a la fuente, determinan que ella se transforme en una fuente de información, ¿no? La fuente muchas veces se encuentra por casualidad, no es que la hayan puesto deliberadamente allí para ser encontradas. La fuente histórica, entonces, podremos definirla como un conjunto de testimonios dejados por hombres y mujeres en el pasado, y que permiten al historiador reconstruir el hecho histórico como él cree que sucedieron. Eso es lo que se llama interpretación histórica, ¿sí? Nosotros lo que vemos es la interpretación histórica de los hechos, y esto puede cambiar con el paso del tiempo, ¿sí? El hecho no, pero sí nuestra interpretación del mismo. Si tuviéramos una máquina del tiempo y pudiéramos viajar al pasado, y pudiéramos ir los historiadores al pasado, cada uno lo vería desde su óptica. Incluso si fueran de género diferente, un historiador o una historiadora podría enfocarse en aspectos que le interesan, y aún así la interpretación se enriquecería o tal vez tendría más contradicciones. No quiere decir esto que en historia vale todo, sino que en realidad hay una verdad aceptada por los historiadores, por los científicos sociales, que es la que se cuenta, ¿verdad? Y es la que en el momento es la historia válida. Pero esto puede variar con el paso del tiempo ante el descubrimiento de nuevas fuentes históricas, o incluso el desarrollo de nuevas tecnologías que permiten, pues, ver la historia de una forma diferente. Así pasa, por ejemplo, la postura de los historiadores con lo que es la historia reciente, ¿no? La historia reciente, que en historia es 30, 40 años en el pasado, digamos, no es tampoco tan reciente como comparándolo con la vida de un ser humano, ¿no? Estamos hablando de ese tiempo, como podría ser la dictadura uruguaya. Eso es historia reciente, ¿no? Han pasado 40 años, pero algunos historiadores entienden que hay que dejar pasar un buen tiempo antes de estudiarla con objetividad. Esa es una posición histórica. La otra es que, digamos, habría que investigar en ese momento, porque los conocimientos o los hechos están fresquitos, digamos, hay muchos testimonios orales y es muy enriquecedor, y además si no se van perdiendo muchas historias. Esa es una opción. También está la microhistoria, es decir, atender a lo pequeño, ¿no? Para luego ir a lo macro, como puede ser la historia de una persona en particular. Por ejemplo, ver los registros de la Edad Media, cuando la Santa Inquisición, el Tribunal de la Iglesia Católica,
que llevaba muy bien los registros de las personas acusadas de brujería, por ejemplo, y estudiar básicamente el caso de las brujas, mujeres acusadas de brujería que habían sido quemadas en la hoguera. Entonces el historiador puede encontrar los relatos, puede encontrar las pruebas, los testimonios, en fin, realizados por la iglesia, tener los nombres de la persona, es decir, llegar al detalle, ¿no? Ir a lo minúsculo, para de esa forma conocer otro tipo de historia y enriquecer la historia general. Ese desarrollo de la microhistoria es bastante reciente también. Y otro tiene que ver con la revisión histórica, es decir, lo que decíamos hoy, ante nuevas evidencias, nuestra interpretación cambia de los hechos, ¿no? Entonces lo que nosotros tenemos que estudiar tiene que ser sustentado en evidencias, esas fuentes históricas que mencionamos. Por ejemplo, en el año 1997 aproximadamente se descubrió una nueva cultura en América, en Perú, la de Caral Supe. Esta cultura se caracterizó por hacer pirámides tan antiguas como las de Egipto. Varias pirámides enormes, ¿sí? Una civilización que desarrolló de forma pacífica, y esto cambió nuestra forma de ver la historia de la humanidad. Esta cultura todavía está siendo estudiada, pero fuera totalmente desconocida. Su valor arqueológico es que esta civilización desarrolló ciudades enormes, ¿sí? Y básicamente no hubo en ellas presencia de guerra, sino más bien un desarrollo natural gracias al comercio, mostrando un lado pacífico de la humanidad que no estaba presente en otros estudios de la historia de todas las otras civilizaciones que han existido a lo largo del tiempo. Hoy se usa, por ejemplo, la tecnología LiDAR. Con el uso de drones podemos volar sobre la selva, por ejemplo, en la zona de Yucatán, en México, y hacer un estudio cartográfico y topográfico del terreno, de forma que podemos, con la ayuda de la informática y de los drones, visualizar todo un terreno, recabamos los datos, los procesamos en la computadora, podemos quitar todo el bosque y de esa forma dejar al descubierto ciudades, monumentos, en fin, que están ocultos por la selva. Hoy sabemos mucho más de la cultura maya justamente por el desarrollo de esta tecnología LiDAR. Un dron que va recorriendo la superficie y haciendo un sondeo, tipo una especie de radar del territorio que va recorriendo. Entonces, en historia no solo aprendemos del pasado, también la historia tiene un gran valor para el desarrollo de otras actividades del pensamiento y para el desarrollo para aprender otras ciencias u otras materias, ¿no? Con historia desarrollamos procesos cognitivos, es decir, psicológicos muy valiosos. Podemos practicar la observación, el análisis, la síntesis, la comparación, la fundamentación, la argumentación, la inferencia, que es el razonamiento lógico, ¿no?, de cómo suceden las cosas, la deducción y la evaluación, entre otros. Siempre sustentado en evidencias. Y tener presente que existe una verdad oficial, verdad aceptada, que es la que la comunidad científica va aceptando. En este fenómeno que estamos viviendo actualmente, de la guerra de Ucrania, con versiones distintas, ¿no? La versión de Ucrania, de los occidentales, o la versión de Rusia, hay que tener presente que esta frase que está aquí: en la guerra, la primera víctima, es la verdad, ¿no? En la guerra, la primera víctima es la verdad. ¿Qué sucede? Tenemos diferentes versiones. Hoy en día los medios pueden ser manipulados, con intención también, como para adoctrinar a las personas. Ya lo ha ocurrido en el pasado, en el régimen nazi, por ejemplo, pero en muchos otros ejemplos. También hemos oído que la historia la escriben los vencedores, pues bien, hay también una historia del vencido. Entonces se trata, dentro de lo que es nuestra libertad de cátedra, tratar de ver las diferentes opciones, las diferentes interpretaciones posibles, de forma de desarrollar un juicio crítico, que no se trata de criticar las posiciones contrarias, sino de pensar por nosotros mismos, sacar nuestras propias conclusiones, no por adoctrinamiento, porque alguien nos imponga algo, sino que nosotros, frente a nuestras propias evidencias que vamos encontrando, podamos armarnos una idea
de lo que ha sido determinado hecho histórico. Un hecho que es histórico porque afecta a una gran cantidad de personas. La historia, entonces, se va reescribiendo ante nuevos avances en las técnicas de investigación y el descubrimiento y evaluación de nuevas evidencias. Básicamente, la historia que estamos estudiando ahora puede ser, o bastante diferente, que la que aprendieron nuestros padres. Bueno, nos vemos la próxima clase. Espero les haya gustado.